Estamos con Elena Massinani, estamos con Abigail Ordóñez y tenemos un tema muy importante en el cual ellas van a conversar, que es la relación entre el derecho de familia y cómo acá tener a una psicoterapeuta puede ayudar dentro de esta relación del derecho de familia. Buen día para las dos. Buenos días. Buen día a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Elena Massinani, yo soy abogada, me especializo en derecho de familia, temas que tienen que ver con división de propiedades, manutención infantil, manutención conyugal y todos temas que tienen que ver en el momento de la separación y el divorcio. Y hoy estoy acompañada con Abigail. Y es que es tan importante entender la ley, y hay muchas personas que llegan a mi consultorio y me preguntan, yo no sé contestar, porque bueno, eso ya tiene más que ver con tema legal, y uno de esos que es muy recurrente, empiezan un proceso juntos de para obtener un estatus, una residencia, pero en el transcurso del tiempo, pues obviamente se separan, pelean, porque hay retos en muchas cosas, pero uno de ellos pues decide ya salirse de la casa, ya no estar con la persona, pero te dejaron ese trámite a media, y el otro ya no quiere, o sea mujer o hombre, la otra parte ya no quiere continuar. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Tiene alguna protección la otra persona? La pregunta es, estoy en un trámite inmigratorio y a la vez pasando por una separación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si tú no tienes estatus permanente en Canadá y a la vez estás pasando por una separación, lo que necesitas hacer es hablar con un abogado para ver cuáles son tus derechos, cuáles son tus responsabilidades. En términos legales, para acudir a la corte de familia, tú no necesitas tener estatus inmigratorio. O sea que en la corte de familia, el juez no considera tu estatus como residente, ciudadano, con una visa, sin estatus, ilegal. Eso técnicamente no afecta tus derechos y responsabilidades. Interesante, porque al final del día, entonces sí, de alguna manera tiene una oportunidad de continuar con el proceso. Absolutamente. Entonces la pregunta es, ¿estamos en Canadá sin estatus inmigratorio? ¿Puedo acudir a la corte de familia? Sí. Tú puedes acudir a la corte de familia para pedir manutención conyugal. Tú puedes acudir a la corte de familia para pedir manutención infantil. Tú puedes acudir a la corte de familia para obtener una orden de custodia de un menor. Tú puedes acudir a la corte de familia con respecto a los derechos y responsabilidades que tienes bajo la acta de familia. Y hablando de familia, por ejemplo, he tenido casos de hombres que llegan conmigo y me preguntan si yo puedo dar un curso que es el PAR. Esto, obviamente, investigué un poquito más, es porque las personas, los hombres sobre todo, porque ejercieron violencia en la pareja, cosas pasan, y sobre todo pues en nuestra cultura, desafortunadamente, no es exclusivo, pero estas personas fueron restringidas del contacto de la pareja y por consiguiente de los hijos. Y ellos están tristes, desesperados, porque quieren ver a sus hijos, pero tienen esa orden de restricción. Tomando este curso, ¿ya pueden volver a ver a sus hijos? La pregunta es, estoy pasando a través de un caso penal durante mi separación. ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesitas obtener una asesoría de un abogado, porque en muchas ocasiones el caso penal y el caso de familia están interconexionados. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si a mí me han puesto cargos penales, eso quiere decir que yo no puedo tener contacto con mi esposo. Eso quiere decir que yo no puedo hacer arreglos con mi esposo para ver a mi hijo, porque hay una orden de restricción. Esa orden de restricción a mí me impide tener contacto directo o indirecto con mi pareja. Eso quiere decir que yo no puedo hacer los arreglos necesarios para ver a mi hijo. ¿Qué es lo que necesito hacer? Consultar a un abogado de familia para poder hacer arreglos a través de la corte y de abogados para tener tiempo con el menor, derecho de visitaciones con el menor, porque el contacto directo no se puede hacer porque los cargos penales están en procedimiento. Y ahorita que comentas eso, Elena, muchísimas gracias, porque hay otros casos en donde se quieren divorciar, se quieren separar y quiere regresarse. Una de las partes, sobre todo la mujer, se quiere regresar a su país, con todo y hijos. Y el padre se quiere quedar aquí y está desesperado porque dice, ¿qué hago? No quiero que se vayan, no quiero que se vaya con mi hijo.
Si ella se quiere ir adelante, pero que se quede mi hijo aquí, ¿qué se hace en esos casos? La pregunta es, estoy pasando a través de una separación y divorcio y mi pareja quiere reubicar la residencia del menor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesitas consultar con un abogado de familia para asegurarte de que el menor no se remueva de la jurisdicción. Legalmente hablando, yo no puedo remover la residencia de un menor a menos que haya una orden de la corte o un acuerdo en escrito entre ambas partes. Entonces, si yo y mi esposo nos estamos separando y tenemos un menor y ahora yo quiero ir a vivirme a Francia, yo no me puedo llevar al niño. Yo tengo que obtener una orden de la corte o la aprobación en escrita de mi esposo o ex esposo para poder reubicar la residencia del menor. Wow, sí, entonces lo bien que nos hace asesorarnos con un abogado antes de cualquier cosa, por ejemplo, de tomar la decisión de vivir con alguien o hasta después de que ya queremos divorciarnos, ¿no? Es tan importante. ¿Por qué necesito consultar con un abogado durante una separación y divorcio? La razón por la cual necesitas consultar a un abogado durante una separación y divorcio es para saber cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus responsabilidades. Porque si uno no entiende sus derechos y responsabilidades, entonces va a estar en una situación en la cual puede ser muy perjudicante y no hay marcha hacia atrás. Ya. Elena, y eso ya es curiosidad mía. De alguna manera hay muchos matrimonios aquí en Canadá por muchas razones, pero hay muchos matrimonios. Quise darme la tarea de buscar cuántos divorcios hay, pero yo creo que de primera mano tú sabrás, ¿hay mucho divorcio en Toronto? En Canadá, entonces la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de divorcio en Canadá? Sí. Dependiendo de la provincia, puede ser de un 30 a 40%, pero acuérdense que hoy en día hay muchas personas que no se casan, pero viven en una unión libre. Entonces, vamos a tener menos porcentaje de divorcios porque las personas no están legalmente casadas, pero las rupturas de las relaciones continúan creciendo. Ahora, ¿por qué creen ustedes, por ejemplo, que los inmigrantes se divorcian? Porque hay estudios que casi la mitad de las parejas que vienen a Canadá, que emigran, se divorcian. 60%, Fabi. 60%, aún más. 60% se separan, ¿sí? Ya no continúan. Y es muy complicado el divorcio, en este caso, Elena, cuando estas personas tienen bienes en su país, vienen acá, y ¿cómo lo llevas adelante a este tema? Y por qué después la segunda pregunta que va hacia tu lado, Abby, sería, ¿por qué crees vos que hay una ruptura en una pareja que emigra? En términos legales, si hay propiedades fuera del país, esas propiedades son parte de la división de propiedades que se va a llevar a cabo en Canadá. Entonces, si yo me estoy divorciando de Abigail y Abigail tiene una casa en Colombia, esa casa sería parte de la división de propiedades. En términos psicológicos de cuál es el efecto entre una inmigración y una separación, me imagino que es un tema que tú has manejado en muchas ocasiones. Sí, una de las primeras causas, es la comunicación. O sea, a pesar de que, dices, parece un cliché, pero yo me siento cansado, yo también, pero no te lo comunico, no te lo digo. Y entonces eso va haciendo una división, aparte de que todos los retos que tienen que afrontar aquí, que ya no es lo mismo que en casa, ¿no? Cuando tenemos ese cobijo de familia, y aquí no hay nadie más que amigos y no, aunque los consideremos nuestra familia, no es así. Absolutamente, y eso es un punto importante porque una relación y un matrimonio es complicado y requiere comunicación, y cuando tú le añades otros problemas como por ejemplo la inmigración y la distancia, cuestiones económicas, cuestiones de que tú ahora estás lejos de tu país, lejos de tu familia, lejos de tu trabajo, lejos de todo lo que tú conociste por una vida, y es una nueva situación en la cual te encuentras, y eso también pone mucha presión sobre el matrimonio, todos esos problemas que vienen con la inmigración.
Sí. Qué buen tema, qué buen tema. Seguramente muchas preguntas y mucha gente que también nos está viendo a través de nuestro canal en YouTube, estamos en vivo por allí, pero preguntas de nuestros oyentes y demás lo pueden hacer también enviándole, llamando por teléfono, haciendo una cita con Elena Massinani al 416-485-8545, 416-485-8545. También pueden ingresar a la página de Abigail, que es abigailordones.com. Allí para los dos caminos. Y como ven, un trabajo en forma conjunta para que las cosas tengan mayor probabilidad de éxito, tanto en lo mental como en lo material. Esto es básicamente más que nada un servicio de nuestra comunidad, porque como lo he dicho muchas veces, la información es poder. Y nosotros estamos haciendo estas sesiones más que nada para ayudar a nuestra comunidad en términos legales, en términos de cuestiones que tienen que ver con problemas psicológicos y todo lo que se necesita. Perfectísimo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a las dos. Gracias. Gracias, Elena, gracias.